Moisés es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Moisés fue el hombre escogido para traer la redención a su pueblo. Dios eligió específicamente a Moisés para conducir a los israelitas desde el cautiverio en Egipto hasta la salvación en la tierra prometida. Moisés es el principal autor del Pentateuco, los primeros 5 libros fundamentales de toda la Biblia. Acompáñanos a viajar por las páginas de la Biblia y a entrar en esa época. En los primeros capítulos del libro del Éxodo, vemos que, después de que haya pasado esa generación en donde estuvo José, subió al poder en Egipto un faraón que no conocía a José ni sabía las cosas que él hizo por Egipto. Este faraón sometió al pueblo hebreo y lo utilizó como esclavos para sus enormes proyectos de construcción. Como Dios bendijo al pueblo hebreo con un rápido crecimiento numérico, los egipcios comenzaron a tener miedo del creciente número de judíos que vivían en su tierra. Porque decían, si no paramos esto ahora, estos hebreos se unirán con nuestros enemigos y nos harán la guerra, y quizás nos podrían borrar de la faz de la tierra. Por eso, el faraón ordenó la muerte de todos los hijos varones recién nacidos de mujeres hebreas. Entre los hebreos había una madre que se llamaba Jocabed que había concedido un hijo varón. La madre intenta salvar a su hijo escondiéndolo de los oficiales del rey durante 3 meses hasta que ya no pudo más. La madre, sabiendo que ya no podía ocultar más al niño, tuvo una idea de poner a su hijo en una canasta y echarlo al río Nilo, y lo hizo así. En ese entonces la hija del faraón estaba en el río Nilo hasta que encontró la canasta donde estaba el niño, lo adoptó al niño como si fuera suyo y lo crió en el palacio del propio faraón. Cuando Moisés llegó a la edad adulta, se sintió identificado con la situación de su pueblo, y al presenciar cómo un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo, entonces Moisés intervino y mató al egipcio. En otro incidente, Moisés intentó intervenir en una disputa entre 2 hebreos, pero uno de los hebreos reprendió a Moisés y le dijo con tono sarcástico, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Al darse cuenta de que se había hecho público su acto criminal, Moisés huyó a la tierra de Madián, donde volvió a intervenir, esta vez rescatando a las hijas de Jetro de unos bandidos. Por agradecimiento, Jetro le entregó en matrimonio a Moisés a su hija Séfora. Moisés vivió en Madián durante unos 40 años. Otro acontecimiento importante en la vida de Moisés fue su encuentro con Dios en la zarza ardiente. En ese entonces Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro. De un momento a otro Moisés vio un árbol que estaba ardiendo y no se consumía. Y es ahí donde Dios llamó a Moisés para que fuera el salvador de su pueblo. A pesar de sus primeras excusas y de pedirle a Dios que enviara a otra persona, Moisés aceptó obedecer a Dios. Dios prometió enviar a Aarón, el hermano de Moisés, para que lo acompañara. Moisés y su hermano Aarón se dirigen al faraón y le exigen que deje ir al pueblo para que adore a su Dios. El faraón se niega obstinadamente, y entonces Dios manda a Moisés a hacer las 10 plagas del juicio de Dios. Algunas de las plagas sobre Egipto: agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad, muerte de los primogénitos. Antes de esta última plaga, Dios le ordena a Moisés que instituya la Pascua, que es una conmemoración del acto salvador de Dios al redimir a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés también dio reglas que debían matar a un corderito y con su sangre pintarían los dinteles de sus casas. Después de esto el ángel de la muerte se llevó a los hijos de los egipcios. Inmediatamente, el faraón llamó a Moisés y a Aarón, diciéndoles que se vayan de su tierra y que nunca más vuelvan. Después de que el faraón haya dicho todo esto, Moisés, a la mañana siguiente condujo al pueblo de Israel hasta la orilla del Mar Rojo, donde Dios obró otro milagro de salvación. El faraón cambió de planes y persiguió a los israelitas. Viendo esto, Moisés clama a Dios, y Dios le responde, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, y tú Moisés extiende tu bastón y divide las aguas. Al estar todos listos, Moisés abrió las aguas del Mar Rojo y permitió que los hebreos pasaran al otro lado del río,
ahogando al ejército egipcio. Moisés llevó al pueblo al monte Sinaí, donde se dio la ley y se estableció el pacto entre Dios y la nueva nación de Israel. El resto del libro de Éxodo y todo el libro de Levítico se desarrollan mientras los israelitas están acampando junto al Sinaí. Dios le da a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo para la adoración que podía montarse y desmontarse para facilitar su transporte, y para la elaboración de los utensilios para la adoración, la vestimenta sacerdotal y el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, así como el lugar donde el sumo sacerdote realizaría la expiación anual. Dios también le da instrucciones explícitas a Moisés sobre cómo se debe adorar a Dios y las directrices para mantener la pureza y la santidad entre el pueblo. En el libro de Números, vemos cómo los israelitas se desplazan desde el Sinaí hasta el borde de la tierra prometida, pero se niegan a entrar cuando 10 de los 12 espías traen un mal informe sobre la habilidad de Israel para tomar la tierra. Dios condena a esta generación de judíos a morir en el desierto por su desobediencia y los somete a 40 años de peregrinación en el desierto. Al final del libro de Números, la siguiente generación de israelitas se encuentra de nuevo en las fronteras de la tierra prometida y está dispuesta a confiar en Dios y conquistarla por fe. El libro de Deuteronomio muestra a Moisés dando varios discursos en forma de sermón al pueblo, recordándoles el poder salvador y la fidelidad de Dios. Da la segunda lectura de la ley y prepara a esta generación de israelitas para recibir las promesas de Dios. Al propio Moisés se le prohíbe entrar en la tierra por su pecado. Al final del libro del Deuteronomio se registra la muerte de Moisés. Moisés subió al monte Nebo y se le permitió contemplar la tierra prometida. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió, y la Biblia registra que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y Josué tomó el mando del pueblo. La historia de Moisés y la liberación de Israel es uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia. Representa un momento crucial en la narrativa del pueblo de Dios, su liberación de la esclavitud en Egipto y el comienzo de su camino hacia la tierra prometida. Esta historia no solo es histórica, sino profundamente espiritual, con lecciones aplicables a la vida diaria. Dios escucha el clamor de su pueblo. En Éxodo 3:7, Dios le dice a Moisés: He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus opresores. Conozco sus sufrimientos. Esta declaración revela el carácter compasivo de Dios. Él no es indiferente al sufrimiento humano, sino que escucha, ve y actúa. Esta verdad es un recordatorio de que en los momentos de dificultad, Dios está atento a nuestras necesidades y tiene un plan para rescatarnos. Moisés, un líder imperfecto, pero elegido por Dios. Moisés no se consideraba digno de la tarea. En Éxodo 4:10, dice: Oh Señor, nunca he sido elocuente, soy torpe de palabra y de lengua. Sin embargo, Dios no elige a las personas por sus capacidades, sino por su disposición y obediencia. Moisés representa a aquellos que, a pesar de sus debilidades, pueden ser instrumentos poderosos en las manos de Dios cuando confían en Él. Esto nos enseña que nuestras limitaciones humanas no son un obstáculo para el propósito divino. El poder de Dios frente a los dioses de este mundo. Las plagas que Dios envió a Egipto no fueron solo juicios, sino también una confrontación directa con los dioses egipcios. Cada plaga demostraba que el Dios de Israel tenía poder absoluto sobre la creación, mientras que los ídolos eran impotentes. Esto nos recuerda que ninguna fuerza humana o espiritual puede resistir el poder soberano de Dios. La Pascua, un acto de salvación. Antes de la última plaga, Dios instituyó la Pascua, pidiendo a las familias que marcaran sus puertas con la sangre de un cordero. Esta sangre simbolizaba protección y liberación. Para los cristianos, esta acción apunta hacia Jesús, el Cordero de Dios, cuya sangre nos redime del pecado y la muerte. La Pascua nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios y su plan de salvación que se cumple a lo largo de la historia. La travesía por el Mar Rojo, fe y acción.
En Éxodo 14, el pueblo de Israel se encuentra atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Dios le dice a Moisés: «Dile a los hijos de Israel que marchen». Éxodo 14:15. Dios dividió el mar, pero primero el pueblo tuvo que dar un paso de fe. Esta escena nos enseña que confiar en Dios requiere actuar, incluso cuando el camino no parece claro. Lecciones para hoy. La historia de Moisés y la liberación de Israel nos enseña confianza en el tiempo de Dios. A veces parece que la liberación tarda, pero Dios siempre actúa en el momento perfecto. Dios usa a los humildes. Él llama a personas comunes para cumplir su propósito. La obediencia trae bendición. La fe activa, como la de Moisés y el pueblo, abre puertas a milagros. Dios es fiel a su promesa. Así como llevó a Israel hacia la libertad, cumple sus promesas con nosotros. Esta historia no solo es un relato antiguo, sino una invitación constante a confiar en Dios, reconocer su poder y seguir sus planes para nuestras vidas. Moisés es uno de los personajes más significativos de la Biblia. Su vida está llena de momentos de lucha, obediencia, dudas y victorias que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestra identidad y nuestro propósito. Desde su nacimiento hasta su muerte, la historia de Moisés nos deja innumerables lecciones espirituales y prácticas. Moisés y su llamado desde la fragilidad. La vida de Moisés comienza en un contexto de opresión. Nació en un tiempo en que el faraón había ordenado la muerte de todos los niños hebreos varones. Sin embargo, fue protegido por su madre, adoptado por la hija del faraón y criado en un palacio. Este contraste nos recuerda que Dios tiene un propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Reflexión: a pesar de nuestras inseguridades o del entorno en el que nacimos, Dios puede usarnos para algo más grande. Moisés comenzó como un bebé indefenso, pero Dios lo preparó para ser un líder. La búsqueda de identidad. Moisés creció como un príncipe en Egipto, pero nunca olvidó su identidad hebrea. En Éxodo 2:11 hasta el 12, se relata cómo defendió a un esclavo hebreo, lo que lo llevó a huir al desierto. Este acto impulsivo lo alejó del palacio, pero también fue el comienzo de su transformación. Reflexión: la búsqueda de nuestra identidad puede ser confusa y difícil. Moisés tuvo que perder su posición para encontrar su verdadero propósito. A veces, necesitamos un desierto en nuestra vida para redefinir quiénes somos ante Dios. El llamado en la zarza ardiente. En el desierto, Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en una zarza que ardía sin consumirse. Allí, Dios lo llamó para liberar a Israel. Moisés, sin embargo, respondió con excusas. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? Reflexión: Moisés dudaba de sí mismo, pero Dios no buscaba perfección, sino disposición. Esto nos enseña que no importa cuán inadecuados nos sintamos, si respondemos al llamado de Dios, Él nos capacitará. Un líder imperfecto, pero obediente. A lo largo de su vida, Moisés enfrentó desafíos como la terquedad del faraón, la incredulidad del pueblo y sus propias limitaciones. En varias ocasiones, luchó con la carga de liderar a Israel, incluso expresando su frustración a Dios. Reflexión: ser líder no significa ser perfecto. Moisés nos muestra que es normal sentir cansancio o dudas, pero también que la clave está en seguir buscando a Dios en medio de las pruebas. La fe en el desierto. Moisés guió al pueblo a través del Mar Rojo y durante 40 años en el desierto. Aunque enfrentó quejas constantes y momentos de desobediencia del pueblo, nunca dejó de confiar en la promesa de Dios de llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, por un acto de desobediencia, Moisés no pudo entrar en esa tierra. Reflexión: la travesía por el desierto simboliza los procesos en nuestra vida. A veces, nuestras decisiones tienen consecuencias, pero incluso cuando fallamos, Dios sigue siendo fiel y misericordioso. Moisés como intercesor.
Uno de los momentos más conmovedores de la vida de Moisés es cuando intercede por el pueblo tras su idolatría con el becerro de oro. Moisés demuestra un amor profundo por su pueblo, dispuesto incluso a ofrecer su vida por ellos. Reflexión: este acto de intercesión nos enseña la importancia de orar por los demás y amar incluso a quienes nos fallan. Moisés refleja el corazón de un verdadero líder y siervo de Dios. La visión de la tierra prometida. Al final de su vida, Dios permitió que Moisés viera la tierra prometida desde lejos. Aunque no entró en ella, fue un testimonio de que su misión había sido cumplida. Reflexión: Moisés no vivió para ver el cumplimiento total de la promesa, pero dejó un legado eterno. Esto nos enseña que nuestro propósito puede trascender nuestras propias vidas. Lecciones principales de la vida de Moisés. Dios tiene un plan incluso en el caos. Desde el nacimiento de Moisés, vemos la mano de Dios protegiendo y guiando. El llamado de Dios transforma. Moisés pasó de ser un fugitivo a un líder usado por Dios. La obediencia trae milagros. Su fe permitió que Israel cruzara el Mar Rojo y que el maná cayera del cielo. La relación con Dios es clave. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como con un amigo. El legado importa. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su fidelidad permitió que otros lo hicieran. La vida de Moisés es un recordatorio de que Dios usa a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. A través de sus aciertos y errores, Moisés nos enseña que nuestra fuerza no está en nosotros mismos, sino en Dios. Si quieres saber cómo el pueblo de Israel por descendientes creció en número de personas en Egipto, aquí hay un video sobre ese tema. Dios te bendiga.